Juez millonario horrorizado al ver a policial negra detenida en el Palacio de Justicia. El sol caía a plomo sobre el Palacio de Justicia aquella tarde, bañando los muros con una luz casi brutal, como si el cielo quisiera desenmascarar todo lo que pasaba dentro. Terrence Malcolm Everett, el juez más respetado y a la vez más temido de la ciudad, cruzaba despacio el área de descanso. Su figura era imponente, casi 2 metros de altura, traje oscuro perfectamente planchado, corbata de seda que parecía brillar sin esfuerzo. La mezcla del aroma del café recién hecho, fuerte y aceitoso, se colaba por las rendijas de la oficina cercana, junto con el olor a papeles y archivos legales. Esa combinación tan familiar para él después de tantas horas. Respiró hondo. Por fin, un momento de calma después de un día agotador, desentrañando verdades en la corte. Pero de repente, todo se deshizo. Como en una mala película, 2 policías aparecieron frente a él, con uniformes desgastados. «Manchascu», dijo uno con tono brusco. «Identifíquese». Terrence sacó su placa con un movimiento lento y seguro. Brillaba en la cartera, imposible de ignorar. Pero eso no parecía importar. Los oficiales no bajaban la guardia. Una creciente carcajada aguda de un adolescente que grababa con su teléfono rompió el aire. Un testigo inesperado capturaba cada segundo para el mundo. No era solo curiosidad. Había algo raro detrás de ese video. No era solo morbo barato. Era un destello que señalaba un problema mucho más profundo. El juez sintió que el puño del injusto asalto se apretaba en su pecho. La rabia se mezcló con la incredulidad. El nudo en la garganta quemaba. ¿Cómo podía ser que él, la figura máxima de autoridad, fuera tratado así en su propio terreno? El silencio de la multitud alrededor dolía más que los gritos y susurros que comenzaban a llamar la atención. Los murmullos crecieron. ¿Es en serio? ¿Lo están deteniendo a él? Esto es absurdo. Pero los policías no se aflojaban. La tensión se volvió casi palpable, como un peso viscoso en el aire. Terrence, con voz firme y un control envidiable, reclamó su derecho, su dignidad. «Déjenme pasar. ¿Qué están haciendo?» No hubo respuesta clara, solo una actitud desafiante que encendía la confusión. Entonces, un giro. Expediente olvidado apareció en uno de los bolsillos de uno de los oficiales. Algo oculto, negro sobre blanco, un secreto que podría cambiar el juicio que el juez preparaba desde hacía meses. El misterio creció como sombra de incendio. Rápidamente, las cámaras se amontonaron, los medios oliendo sangre, mientras la reputación de Terrence pendía de un hilo tan delgado que parecía a punto de romperse. La lucha ya no era solo por su honor, se volvía un símbolo para todos los que enfrentaban el monstruo del prejuicio que se escondía entre códigos, tradiciones y miradas intolerantes. ¿Podrá Terrence Malcolm Everett romper el silencio, hacer temblar el sistema que lo oprime? ¿O será su voz un grito ahogado, atrapado por las olas implacables de la indiferencia? Lo que está claro es que esta historia apenas comienza, y en el horizonte acechan más verdades llenas de giros inesperados y peligros ocultos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble
que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo se volvía un rugido. Terrence, aún atrapado en esa red de confusión y desprecio, sintió cómo su sangre empezaba a hervir. A su alrededor, rostros se volvían un eco de incredulidad y conmoción. «Es un juez. No pueden hacer esto», se escuchaba entre los presentes. Sus palabras caían, como piedras, al abismo de lo absurdo. Pero el aire se cortó brusco cuando uno de los policías trazó un movimiento rápido, un gesto inesperado para los testigos. De repente, todo se detuvo. Las cámaras, los murmullos, la multitud, la gravedad del momento eclipsó cualquier sensación de caos. Un segundo oficial sacó algo del bolsillo del uniforme, un teléfono móvil, y en la pantalla, la cara de un hombre que Terrence jamás había esperado ver allí. Era Horacio Blume, un antiguo compañero, un amigo caído en desgracia, y ahora un enemigo declarado. «¿Qué demonios haces aquí, Horacio?», gritó el juez, el terror y la ira mezclándose en su voz, formando un grito que resonaba con un eco de traición. Aquella imagen, acompañada de un rayo de luz, despertó memorias terribles, las sombras de aquel incidente del pasado que ambos habían enterrado en el rincón más oscuro de sus mentes. Horacio había sido una figura prominente en el sistema judicial, pero su caída había sido abrupta. Acusaciones de corrupción lo habían arrastrado a un abismo del que no parecía haber salida. «Lo siento, Terrence», contestó Horacio, su voz un susurro casi inaudible. «Pero esto es más grande que tú o que yo. Ellos no te dejarán ir. Tiene que ser así». La multitud observaba, atrapada entre el espectáculo y la incertidumbre. La atención giraba como un huracán sobre lo que estaba por suceder. ¿A qué se refería Horacio? Los murmullos volvían a crecer, como olas amenazadoras, arrasando la estabilidad del instante. Un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Es un traidor!», salió de la boca de una mujer del público, y varios comenzaron a vociferar, señalando a Horacio. «¡Es un vendepatria!». Entonces, en un instante que pareció eterno, una luz roja iluminó el área. Desde las sombras, una figura emergió imponente. Era la fiscal general de la ciudad, Clara Saavedra, con un rictus de superioridad dibujado en su rostro. «Terrence, estás bajo investigación por abuso de poder. Todo este tiempo has estado arreglando juicios y manipulando pruebas. Piensas que puedes escapar», pronunció con frialdad, y el mundo del juez se tambaleó. «¿Pero qué dices?». Apenas pudo responder. Su voz se desvanecía ante la realidad que se desmoronaba, como una torre de naipes al primer soplo. Una conspiración en la que él era quizás no solo la víctima, sino también un peón. Alguien que nunca se había dado cuenta de que la trampa ya se cerraba a su alrededor. La multitud ahora balbuceaba, voces ahogadas entre la incredulidad y el pánico. La verdad se revelaba como un monstruo de 1000 caras. Horacio, el difunto aliado, ahora se erguía como eco de una traición mayor, y la relación entre ambos se tornaba irreconocible. La pena se convertía en un laberinto sin salida. «Ellos saben más de lo que crees, Terrence. No estás solo en esto, pero no podrás confiar en nadie», murmuró Horacio, el dolor palpable en su mirada. Era posible que esa verdad despreciable y aterradora estuviera incluso más cerca de lo que pensaba, que el juicio que había estado preparando era solo la punta de un iceberg de corrupción y manipulación, un juego de él. Mientras la multitud expectante contenía la respiración, cerraron el círculo a su alrededor.
Terrence sintió cómo la trampa se cerraba. Esto acaba de comenzar, pensó, y en su pecho la chispa de la lucha comenzaba a encenderse, dispuesta a marchar hacia un enfrentamiento que podría acabar destruyendo todo lo que alguna vez había considerado verdadero. La hora de enfrentar la sombra había llegado, y el camino ya no era solo suyo. La multitud contenía la respiración, cada par de ojos fijos en Terrence, ese mismo instante un aguijón en el aire. La tensión era tan tangible que se podía escuchar el sonido del sudor al caer en la frente del juez. El rostro de Clara Saavedra, la fiscal general, le sonreía con una mezcla de satisfacción y desdén, como si disfrutara de su caída. El sistema está contra ti, Terrence. No hay salida, había dicho, pero en sus palabras había un eco de una verdad aún más oscura. «Basta», gritó Terrence, intentando recuperar la voz, que se le evaporaba. «Esto es un abuso de poder, Pero su grito se ahogó en medio del caos. Entre murmullos y señalamientos, la multitud palpitaba. Entonces, el móvil en la mano de Horacio emitió un sonido metálico y pesado, como una bomba a punto de estallar. El rostro en la pantalla se deslizó a un lado, un cambio rápido de imagen, y la revelación fue brutal. Un video comenzó a reproducirse. La gente, atenta, se inclinó hacia adelante, ahogando un gemido colectivo. En las filmaciones, un grupo de hombres en trajes oscuros, en una sala que Terrence conocía demasiado bien, el laboratorio forense de la ciudad. Pero lo más impresionante fueron las figuras que emergieron desde la oscuridad. Otros magistrados, algunos en la sala de audiencias de la corte, otros amigos cercanos a Terrence. Allí estaban, el escuadrón de lo que él creía que eran aliados, en un diálogo encubierto, riéndose y transaccionando sobornos que manchaban su propio nombre. «¿Qué es esto?», murmuró Terrence, su rostro en paz. Era un puñetazo directo al corazón, una puñalada cruel. En un giro cruel de ironía, los hombres en el video lo presentaban a él como el héroe en el medio de un vasto mar de corrupción. Risas burlonas y gestos obscenos pasaban ante la cámara. Pero más allá del escándalo, había algo más perturbador. Entre ellos, en la penumbra, una figura familiar que miraba a la cámara, sonriendo. La cara le resultaba dolorosamente familiar, y en medio de aquel horror, su mente se centró en la traición. Era su hermana, Elena, quien siempre había sido su apoyo incondicional, ahora destilando traición y complicidad. El impacto del descubrimiento lo dejó sin aliento. La multitud se encendió, voces elevándose a niveles ensordecedores. El juez siempre supo, y se lo guardó para sí mismo. Traición, pirómano de la ley. Horacio, aún a su lado, se inclinó hacia él. «Esto es solo el comienzo, Terrence. Lo han planeado todo. Tu hermana ha estado informando a Clara. Estás atrapado en su juego y no lo sabes». Su voz cortante como el acero, marcando las graves palabras con un pálpito de urgencia. Terrence sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La fractura con su sangre se abría en su pecho, un abismo de traiciones impensables. Las imágenes continuaban fagocitando su mente. Una tormenta de emociones que estallaron en su interior. Elena, la única persona en quien siempre confió, había sido la artífice de su derrumbamiento. La verdad se burlaba frente a él, aplastando toda dignidad. En ese instante, algo en la mirada de Clara cambió. Era como si finalmente estuviera disfrutando su victoria.
Un juego donde era la maestra de ceremonias, riendo a carcajadas desde su atalaya de poder. Los murmullos se convirtieron en gritos de condena, y la oscuridad ahora semblaba insaciable. «No puedes dejar que esto te quiebre, debes despertar», urgió Horacio. Pero en ese momento, la multitud, como eco de un clamor perentorio, voces aullando y clamando justicia, señalando con el dedo, listos para arrastrar a Terrence hacia un abismo del que quizás no podría escapar. Una cacofonía que prometía acabar con todo lo que él era. Con un último suspiro, Terrence elevó la mirada hacia Clara, quien sonreía. «Esto apenas comienza. Bienvenido a tu verdadera prisión». La confusión se mantenía indeleble, mientras lentamente la aceptación del horror se instalaba en su mente. Todo lo que creí, el pensamiento, como un eco infinito. La traición estaba a su puerta, y así el juego del destino se reconfiguraba, llevándolo a un camino tortuoso y de continuo desengaño. ¿Sería capaz de desafiar la oscuridad que había surgido de su propia sangre? ¿O se convertiría en una sombra de lo que una vez fue? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el caos lo absorbía. La confusión se mantenía indeleble mientras lentamente la aceptación del horror se instalaba en su mente. Todo lo que creí, el pensamiento, como un eco infinito. La traición estaba a su puerta. Y así el juego del destino se reconfiguraba, llevándolo a un camino tortuoso y de continuo desengaño. Terrence, con el corazón en un puño, sintió que el aire se volvía denso. La multitud restallaba a su alrededor, voces enardecidas clamando justicia, arrojando sombras de condena por donde caminaba. Pero, de repente, un grito desgarrador quebró el caos. «¡Mamá!». Era una voz familiar, una voz que atravesó la agitación como un rayo. Y, antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la multitud. «¡Elena!», gritó él, pero era demasiado tarde. Su hermana, con los ojos desorbitados de pánico, se abría camino entre la gente, la mirada perdida, como si buscara a alguien más, como si estuviera huyendo. «Terrence, por favor, escúchame», clamó, su voz temblando. Los murmullos se disiparon en un instante, y todos los ojos se fijaron en ella, la escena suspendida en un momento de incredulidad. «No eres el único en peligro, tienes que saber la verdad». Las palabras salían a borbotones, como si cada sílaba pudiera ser su última. «Elena, detente». Terrence tomó un paso estridente hacia ella, el corazón latiendo como un tambor. La culpa apremió a su ira. Era su hermana, después de todo. Pero su rostro, antes un refugio de confianza, ahora parecía una máscara de terror. «Horacio, debes ayudarme», imploró ella, dirigiéndose a su viejo amigo con una mirada súplica. «¿Qué está pasando?», cuestionó Terrence, la confusión haciendo que su voz sonara ahogada. El caos se estaba apoderando de su mente, y no podía entender cómo todo se había vuelto tan confuso, tan oscuro. En ese instante, una luz parpadeante iluminó la escena, y todos los ojos se desviaron hacia un vehículo oficial que aparcó violentamente frente al Palacio de Justicia. Las puertas se abrieron con un golpe contundente, proyectando una sombra inquietante. Uniformados emergieron, pero no eran solo policías. Eran agentes federales, con la insignia del gobierno brillando en sus chaquetas, avanzando con una determinación implacable. «Quédense donde están», gritó uno, sosteniendo su arma con firmeza, sus ojos escudriñando a la multitud. Un murmullo de miedo recorrió el aire.
el pánico latente brotando como un fuego incontrolable. La imagen de la fiscal Clara Saavedra se desvaneció momentáneamente en la confusión, su rostro ahora manifestando preocupación de un tipo diferente. ¡Alto! El agente federal de mirada penetrante enfocó su atención en Terrence. Juez Everett, estamos aquí por su seguridad, pero necesitamos que todos se mantengan a distancia. El tremor en su voz era palpable, como si cualquier error pudiera hacer estallar una nueva tormenta. Terrence sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Justo cuando comenzaba a entender la magnitud de la situación, el agente volvió a hablar. Hemos recibido información de que hay un plan en su contra, una conspiración que abarca más allá de su familia, más allá de Horacio y Clara. El aire se volvió helado, un silencio mortal los envolvió. Elena dio un paso adelante, interrumpiendo la tensión. Todo lo que está pasando está relacionado con lo que nunca te conté, Terrence. Ellos están después de ti porque son parte de esto. Su mirada se encontró con la de su hermano, una chispa encendida de decisión iluminando su rostro. No soy quien crees, y eso te puede salvar. ¿Qué? Murmuró Terrence, sus palabras atrapadas en la traición, una pesadilla en construcción. ¿Qué quieres decir? Pero Elena ya había comenzado a registrar desesperadamente su teléfono. Las imágenes comenzaron a rodar, y en la pantalla apareció una serie de documentos incriminatorios. Al borde de la desmoralización, pudo distinguirlo en la penumbra. Los nombres que conocía, conexiones hasta ese momento ignoradas. Terrence parpadeó al reconocer algo que jamás había previsto. Hasta ese momento había visto a su hermana como su confidente, el baluarte de su vida. Pero ahora, la revelación de que ella estaba implicada en una red de corrupción, un primer paso en un juego más grande. El mundo se apagó por un instante, y en ese silencio sepulcral, Terrence comprendió que la verdad no solo era devastadora, sino que su vida entera había sido un teatro de marionetas sin que él lo supiera. Con eso, el destino estaba sellado. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, y el rostro de Elena se transformó en algo que Terrence jamás hubiera esperado contemplar. Un destello de miedo, pero también una resolución desconcertante. Debes confiar en mí, Terrence. Es la única manera de salir de esto. Mientras los agentes avanzaban, la oscuridad del secreto dejó a todos en espera, desbordando el escenario de la justicia, poniendo en jaque a todos los que alguna vez creyeron tener el control. ¿Podría el juego? Los colores de la verdad y la traición se difuminaban, sin saber que la verdadera batalla apenas comenzaba. La multitud permanecía en un tenso silencio, cada corazón palpitando al unísono con una mezcla de incertidumbre y miedo. Las palabras de Elena colgaban en el aire, pesadas como plomo. «Tienes que confiar en mí», resonaban en la mente de Terrence, mientras sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era el momento de la verdad, pero el horror se avecinaba, y con él la revelación de secretos enterrados. Los agentes federales se mantenían firmes, sus miradas ahondando en las entrañas del tumulto, mientras la respiración de la multitud se volvía incesante, un tamborileo agónico. La atmósfera era tan inquietante que se sentía como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. El rostro de Elena, ahora marcado por la angustia, capturó su atención, como una luz titilante en la oscuridad. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. «¡Aléjate de él, Elena!». La voz provén. Todos giraron sus miradas hacia ella, en un malentendido. Pero Clara, con ojos que ardían, no estaba dispuesta a ceder.
Ella no es quien dice ser. Las palabras fueron armas lanzadas a la confusión. ¿Qué? Terrence sintió como si el mundo se detuviera. La incredulidad lo nublaba. ¿Qué quieres decir con eso, Clara? Escucha solo. Clara respiró hondo, buscando el equilibrio en la tormenta. Esa mujer es una infiltrada, una espía del cartel que está tratando de desestabilizar nuestro sistema judicial. Todo este circo se montó desde el principio, para desmantelar lo que hemos construido. Cada palabra de Clara golpeaba como un martillo, resonando con un eco de verdad temible. Los murmullos se transformaron en un clamor ensordecedor. La multitud, agolpada, parecía dividirse. Algunos visiblemente incrédulos, otros habían dejado que el miedo los gobernara, retrocediendo con temor ante la revelación. Terrence, sintiéndose aplastado por un torbellino de emociones, miró a su hermana. La decepción surcaba sus venas, pero en el fondo, un destello de desconfianza comenzó a asomarse. E incluso antes de que pudiera procesarlo, Elena se movió con agilidad. Sus manos rápidamente buscaban su teléfono. No puedes dejar que ellos te manipulen, Terrence. Todo es un engaño. El verdadero enemigo está entre nosotros. Pero nadie le escuchaba. La sombra de la duda se había deslizado como una serpiente a su alrededor. Mientras se escudaba bajo la presión, el eco de los pasos se intensificó. Desde las sombras emergió una figura imponente. Un hombre vestido de negro, con una frialdad que congelaba el aire. La multitud, aterrorizada, retrocedió. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó con un tono que congeló la sangre de todos. Terrence lo reconoció. Era Jairo, el líder del cartel que había estado detrás de los muros del sistema judicial. «Jairo, ¿qué haces aquí?», gritó Clara, y la tensión en el ambiente se volvió un rayo cargado que podía estallar en cualquier momento. Pero antes de que pudiera procesar la situación, Jairo levantó la mano. Lo que ella dice es cierto. Elena ha sido una pieza clave en nuestra jugada, pero ahora ha perdido su utilidad. ¿Verdad, hermana? Esas palabras caían como piedras, agrietando la percepción que Terrence tenía de su propia sangre. El rostro de Elena se tornó en un desvarío. «Terrence, por favor, no les creas. Todo es parte de un plan para acabar contigo». Los gritos suplicantes parecían, sin embargo, cada vez más impotentes ante la realidad que iba tomando forma. «Tú eres parte de esto», Jairo señalaba con el dedo. «Te hemos vigilado, y ahora que tu hermano ha visto demasiado, es hora de cerrar el círculo». De repente se levantó un murmullo aterrador. Una fría revelación se filtró en la mente de todos a su alrededor. Terrence miraba entre su hermana y el hombre que había hecho de su vida un bosquejo de oscuridad. «No», Terrence respiró hondo, el horror de la traición atravesándolo como una cuchillada. La lealtad y el amor se desmoronaban. Se sentía un paria en su propio cuerpo. «Eres parte de la corrupción. No lo puedo creer. Y tú no puedes salir de esto. Pero existe una salida», dijo Jairo, sonriendo con aquiescencia. «Un nuevo juicio, en el que tú, como siempre, aplacarás la culpa de otros». La multitud contenía la respiración. Los colores se borraban de la escena. Los murmullos surgieron como ecos vacíos. Antes de que alguien pudiera moverse, las sirenas denunciaron su acercamiento. Los agentes estaban cada vez más cerca, como un remolino a punto de absorberlo todo. Terrence sintió una creciente desesperación. La verdad se transformaba en una coartada, y en el epicentro de todo estaba su propia hermana.
ahora una atormentadora. Eres parte de ellos, Helena. Será su perdición. El giro oscuro de la traición lo envolvió en una niebla pesada. En ese preciso instante, un disparo resonó, rompiendo el caos previamente hilado. A medida que todos giraron sus miradas hacia el estruendo, una sombra se alzó en el horizonte. El último secreto se desvelaba. Helena o Jairo. ¿Quería Terrence descubrir qué revelaciones acechaban inmediatamente a su alrededor? La línea entre el aliado y el enemigo se volvía difusa. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La tensión cortaba el aire, palpable y asfixiante. Los gritos, la desesperación y las acusaciones se entrelazaban en un caos ensordecedor, mientras Terrence miraba con horror a su hermana, Helena, y al líder del cartel, Jairo. El eco del disparo resonó en sus oídos como un retumbo lejano. Pero el verdadero peligro no era el sonido. Era el giro que estaba a punto de transformarlo todo. Un nuevo grito rompió la burbuja de tensión. Helena. La voz provenía de un ángulo inesperado. Una tercera figura emergió de la multitud. Alguien a quien todos creían muerto. Era David, el ex esposo de Helena. Su rostro demacrado pero decidido, sus ojos centelleando con una mezcla de furia y dolor. «No te atrevas a levantarte contra mi familia», gritó, cargando hacia Jairo. El instante se congeló. David, que había sido dado por desaparecido, se lanzó contra Jairo con la furia de un hombre desesperado. La multitud, sorprendida, retrocedía, las miradas fijadas en la escena que se desmoronaba. Pero el instante de distracción fue efímero. Un movimiento rápido y mortal de Jairo, y en un abrir y cerrar de ojos, el sonido ensordecedor de otro disparo resonó, esta vez más cercano. Todos gritaron. Terrence sintió que el tiempo se detenía. La sangre en su cuerpo se heló. David colapsó en el suelo sorprendido, su mirada fija en Helena, quien se encontraba paralizada, el horror arrebatando el aliento de su pecho. «¡No, no, David!» Su grito era un lamento desgarrador, pero la revelación no había terminado. Jairo, con una sonrisa como de depredador, observaba la escena con una satisfacción oscura. Su sacrificio fue innecesario, pero su amor era su debilidad, murmuró, justo cuando la confusión envolvió el lugar. La multitud se dispersó, el pánico encendiéndose como una chispa en la pólvora. Terrence, aún aturdido, sintió un impulso inexorable de proteger a Helena. Sin embargo, la escena se oscureció aún más. Una figura conocida apareció entre la multitud, avanzando con impasible determinación. Era Clara Saavedra, la fiscal. En sus manos un dispositivo que parecía un control remoto. «Deténlo, Jairo», gritó, su voz enérgica cortando el caos. Terrence se sintió mareado. «¿Qué está pasando? ¿Qué tienes en tus manos?» La confusión se adensaba como una tormenta, y el odio y la traición que antes parecían claros, ahora se confundían en un trazado gris, indefinido. Clara, con los ojos destellantes, presionó un botón en el dispositivo, y el aire a su alrededor se iluminó con una brillante luz azul. Terrence tuvo que cubrirse ante la resplandeciente explosión de color. Lo siguiente fue un zumbido ensordecedor, un pulso que reverberaba en el suelo y en la piel. Imágenes holográficas emergieron, proyectadas en el aire. Conexiones, nombres, transacciones. Cada rostro en la proyección era conocido. Amigos, colegas, magistrados cercanos que había respetado.
Todo esto es un juego mucho más siniestro de lo que puedes imaginar, Clara gritó, mientras la multitud observaba, como hipnotizada. David no era solo un ex esposo, era un agente encubierto, y juntos hemos estado construyendo el caso más grande contra esa red de corrupción, contra cada uno de ustedes. Las revelaciones estallaron como fuegos artificiales en la oscuridad de la noche. ¿Qué? Murmuró Terrence, sintiendo cómo sus creencias se desmoronaban en un torbellino de confusión. ¿Cómo es posible? Elena, en un grito de dolor, se arrodilló al lado de David, su rostro lleno de ira y traición. Tú eras un agente encubierto. No puedo creerlo. Nos usaste a todos. Las lágrimas empañaban sus ojos, y el grito de horror resonaba en su pecho. La multitud, empapada en la incredulidad, comenzaba a comprender el abismo. Todo fue parte de un plan para desenmascarar a los corruptos. Ustedes, los más cercanos a mí, eran el círculo de traición, agregó Clara, su voz resonante y firme. El único objetivo era Terrence. Siempre fuiste un peón en este juego. La presencia de la traición colmaba el aire, el dolor de lo que creían seguro ahogándolos. La sonrisa de Jairo desapareció, su rostro transformándose en un gesto de incredulidad. Mientras las sombras danzaban, el caos prometía devorar todo lo que Terrence había considerado real. ¿Podría encontrar luz en medio de esta oscuridad? ¿O sería el punto de partida hacia su propia perdición? Las palabras de Clara resonaban. La verdadera batalla apenas comienza, mientras la multitud, ahora dividida y angustiada, murmuraba en pánico. Una pregunta sin respuesta, como un eco omnipresente, permanecía suspendida en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo en este laberinto de traiciones y secretos? La tensión cortaba el aire, palpable y asfixiante. Los rostros se agolpaban. El tiempo parecía suspendido en una burbuja de incredulidad. La verdad está al borde, proclamó Clara, sus palabras reverberando como un trueno. Elena, arrodillada junto a David, absorbía el horror que se desnudaba ante sus ojos. Y entonces, en medio de la tormenta, un grito desgarrador desgarró el silencio. «¡No! ¡No lo hagas!». La voz provenía de un rincón oscuro del Palacio de Justicia, fuerte como un cañón y cargada de un terror palpable. Todos giraron la vista hacia la figura que emergía. Era Patricia, la asistente personal del juez, su rostro pálido como la cera. «Ellos no saben lo que están haciendo», gritó, su mirada desorbitada, la angustia marcando cada rasgo. Terrence sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor desbocado. Mientras los murmullos se convertían en gritos de confusión, Patricia avanzó entre las sombras, el aire a su alrededor cargado de una urgencia casi palpable. No puedes confiar en nadie, Terrence. Hay más en esta conspiración de lo que parece. Todo este tiempo he estado ocultando cosas. Cosas que cambian todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Terrence, su voz casi un susurro, sintiendo que el mundo a su alrededor temblaba. La multitud, ahora dividida entre el miedo y la expectativa, contenía la respiración. Esa revelación insondable colgaba como un eco inquietante entre ellos. Patricia, con lágrimas que surcaban sus mejillas, continuó: «Yo he estado trabajando con un grupo de agentes infiltrados que no solo buscan exponer la corrupción en el sistema, buscan la verdad detrás de cada uno de ustedes, y tú no eres quien crees ser».
Las palabras resonaron en su mente como un golpe de realidad. «¿Qué? ¡Eso es absurdo!», exclamó, intentando desestimar la revelación, pero la incertidumbre se apoderó de él. Su corazón se detuvo al entender el significado. «¿Qué has estado ocultando? Terrence, tú eres parte de esto. Y más, eres el hijo ilegítimo del antiguo juez, el hombre que estaba a la cabeza de la corrupción y que cayó de gracia. Eres su sangre». Las palabras cayeron como un rayo, electrificando el aire que lo rodeaba. La multitud parpadeó, ensimismada en la sorpresa y el horror. «Por eso todos están después de ti. Quieren asegurarse de que no llegues a nada. El legado de tu padre es la clave». Un silencio espeso se instaló en la escena. Terrence, incapaz de procesar esa información, parpadeaba. Su realidad, construida sobre fervientes ideales de justicia, se desmoronaba, revelando verdades espeluznantes que nunca imaginó enfrentar. «¿Mi padre? ¿El juez?», titubeó, su voz perdida. El rostro de Elena se volvió ceniza. «No, no puede ser cierto. Es una locura». Pero el pánico en su voz era palpable, un hilo denso que conectaba su destino con la revelación. «Si esto es verdad, si eres el hijo de aquel corrupto, entonces todo tiene sentido. Estabas destinado a ser su sucesor. ¿Podría ser que lo has buscado inconscientemente?» «¡Basta!», Terrence gritó, su voz cortando el aire tenso. El mundo a su alrededor se había vuelto una espiral de confusión, y su mente luchaba por encontrar una salida. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud del secreto devastador, el sonido de una explosión retumbó en el aire. Puertas y ventanas estallaron. Las llamas surgieron en la distancia, y una nube oscura de humo se elevó hacia el cielo. El caos se desató de nuevo. La multitud gritó y corrió, y Terrence, aturdido, sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. «Terrence, tenemos que irnos», gritó Patricia, extendiendo una mano. «El tiempo se acaba. No estamos a salvo aquí». Mientras el fuego chisporroteaba en la lejanía, Terrence sintió que el hilo de su existencia se desgarraba, llevándose con él todo lo que creía saber. La verdad chocante y la traición infundada lo dejaban desolado y sin rumbo. ¿Podría realmente enfrentarse a su legado, a la herencia de un hombre que podría ser la razón de su propia caída? En medio del caos, una realidad perturbadora se alzaba, revelando que la lucha no era solo por su inocencia, sino también por su identidad. Y en un giro irónico del destino, se dio cuenta de que quizás la verdadera batalla había comenzado justo en el núcleo de su propia sangre. Acá. La explosión resonó. Una onda de presión que sacudió el aire y arrastró consigo cualquier vestigio de racionalidad. Terrence, paralizado por el terror, sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras las llamas crecían, devorando todo a su alrededor. El caos estalló como fuegos artificiales. La multitud gritaba y corría, cada rostro reflejando la desesperación que se respiraba. Los gritos se entrelazaban con el olor denso de humo y un toque metálico a sangre. Las emociones crudas se cruzaban en un torrente de confusión. «Elena, ven», gritó Patricia, tirando de la mano del juez. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, la figura de Clara se interpuso entre ellos. «No, ustedes no pueden irse», ordenó, su voz cortante resonando con un aura de amenaza. Pero Terrence, con la adrenalina inyectándose en sus venas, se lanzó hacia donde yacía David, su antiguo amor y compañero de batalla.
recibiendo un tirón de pánico en su pecho. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en «Despierta», suplicó, su voz temblando. Pero el silencio era sepulcral, solo perturbado por el crepitar de las llamas que se acercaban. Entonces el miedo se convirtió en desesperación, un grito ahogado que surgía en su garganta. Y fue en ese momento que un destello alteró la escena. De entre las sombras de la multitud, una figura asomó, una especie de holograma, resplandecía con un brillo inquietante. Terrence giró la vista, cegado por la intensidad de la luz, y su corazón se detuvo. Era una proyección, imágenes de él, de las reuniones secretas, de conversaciones que nunca había tenido. «¿Qué es esto?», murmuró, el horror envolviéndolo. «Soy yo», resonó un eco familiar, y el pánico se transformó en horror al reconocer la voz. Era su hermana, Elena, su imagen flotante siendo proyectada en la pantalla. «Todo está conectado. Lo que crees saber sobre nuestro padre, sobre mí, sobre David, es solo una pequeña parte del rompecabezas». Los rostros en la multitud se volvieron sombras de incredulidad. «¡Elena, detente!», gritó Terrence, sintiendo que su mundo se desmoronaba, pero ella continuó. «Tú eres el resultado de un experimento, de una red de manipulación que se inicia desde mucho antes de tu nacimiento». Sus palabras fueron como dagas, desgarrando todo vestigio de confianza. No era solo un juicio lo que se definía. Eras tú, Terrence. Eres parte de un legado oscuro. Los poderes han jugado contigo toda tu vida. La multitud retrocedió, la atmósfera se llenó de murmuraciones caóticas, y el pánico se convirtió en pavor. Ustedes estaban al tanto de esto», Terrence balbuceó. Su voz se ahogaba en traición. «Y David, no puede ser. Tú no puedes estar involucrado». «Siempre fue parte del plan», David murmuró, su voz ronca y quebrada. «No soy quien piensas que soy, Terrence. Estoy aquí para protegerte, y esto es solo el principio». El mundo a su alrededor comenzó a tambalearse, y el eco de sus palabras caló profundo en él como un martillo. La revelación. No solo era un peón el hijo de un juez corrupto, era un instrumento en un juego mayor. Un testimonio de la corrupción que había estado tejiendo su camino a través de los corredores del poder. La verdad era un monstruo que devoraba todo a su paso. El giro radical transformó la narrativa. Su propia familia, el hombre a su lado y la mujer que nunca dejó de amarlo, eran parte de un esquema más vasto, una conspiración que lo manejaba como una marioneta. «El poder nunca te ha pertenecido. Siempre fue un espejismo», repitió Elena, sus ojos atravesando a Terrence como dagas. Y antes de que él pudiera reaccionar, la imagen holográfica se desvaneció, dejando solo un tumulto de confusión en la mente de los presentes. Los agentes federales, que aún permanecían en la escena, comenzaron a moverse hacia él con un aire de urgencia palpable. «Juez Everett, su seguridad está en riesgo. Tenemos que movernos». Pero las palabras se perdieron en el aire, abrumados por la revelación que había transformado su realidad en un laberinto oscuro. Mientras el caos se convertía en un remolino de sombras y dudas, Terrence levantó la vista, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En el fuego de su mundo interior, ahora sabía que la lucha por su vida era apenas el comienzo. La verdad crujía en sus entrañas, y el eco de la traición resonaba en su mente. «¿Qué harás ahora, Terrence?». La pregunta, como un golpe, quedó suspendida en el aire, dejando una inquietante incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. La explosión resonó, una onda de presión que sacudió el aire y arrastró consigo cualquier vestigio de racionalidad. Terrence, paralizado por el terror,
Sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras las llamas crecían, devorando todo a su alrededor. El caos estalló como fuegos artificiales. La multitud gritaba y corría, cada rostro reflejando la desesperación que se respiraba. Los gritos se entrelazaban con el olor denso de humo y un toque metálico a sangre. Las emociones crudas se cruzaban en un torrente de confusión. «Elena, ven», gritó Patricia tirando de la mano del juez, pero antes de que ella pudiera reaccionar, la figura de Clara se interpuso entre ellos. «No, ustedes no pueden irse», ordenó, su voz cortante resonando con un aura de amenaza. Pero Terrence, con la adrenalina inyectándose en sus venas, se lanzó hacia donde yacía David, su antiguo amor y compañero de batalla, recibiendo un tirón de pánico en su pecho. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un eco distante, mientras se agachaba junto a David, que, inconsciente en el suelo, parecía tan frágil como un muñeco de trapo. «¡Despierta!», suplicó, su voz temblando. Pero el silencio era sepulcral, solo perturbado por el crepitar de las llamas que se acercaban. Entonces, el miedo se convirtió en desesperación, un grito ahogado que surgía en su garganta. Y fue en ese momento que un destello alteró la escena. De entre las sombras de la multitud, una figura asomó, una especie de holograma, resplandecía con un brillo inquietante. Terrence giró la vista, cegado por la intensidad de la luz, y su corazón se detuvo. Era una proyección, imágenes de él, de las reuniones secretas, de conversaciones que nunca había tenido. «¡Ay, es esto!», murmuró, el horror envolviéndolo. «Soy yo», resonó un eco familiar, y el pánico se transformó en horror al reconocer la voz. Era su hermana, Elena, su imagen flotante siendo proyectada en la pantalla. «Todo está conectado. Lo que crees saber sobre nuestro padre, sobre mí, sobre David, es solo una pequeña parte del rompecabezas». Los rostros en la multitud se volvieron sombras de incredulidad. «¡Elena, detente!», gritó Terrence, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero ella continuó. «Tú eres el resultado de un experimento, de una red de manipulación que se inicia desde mucho antes de tu nacimiento». Sus palabras fueron como dagas, desgarrando todo vestigio de confianza. No era solo un juicio lo que se definía. Eras tú, Terrence. Eres parte de un legado oscuro. Los poderes han jugado contigo toda tu vida. La multitud retrocedió. La atmósfera se llenó de murmuraciones caóticas y el pánico se convirtió en pavor. «¿Qué?», Terrence balbuceó. Su voz se ahogaba en traición. «David, no puede ser. Tú no puedes estar involucrado». «Siempre fue parte del plan», David murmuró, su voz ronca y quebrada. «No soy quien piensas que soy, Terrence. Estoy aquí para protegerte, y esto es solo el principio». El mundo a su alrededor comenzó a tambalearse, y el eco de sus palabras caló profundo en él como un martillo. La revelación no solo era un peón, el hijo de un juez corrupto, era un instrumento en un juego mayor, un testimonio de la corrupción que había estado tejiendo su camino a través de los corredores del poder. La verdad era un monstruo que devoraba todo a su paso. El giro radical transformó la narrativa. Su propia familia, el hombre a su lado y la mujer que nunca dejó de amarlo, eran parte de un esquema más vasto, una conspiración que lo manejaba como una marioneta. El poder nunca te ha pertenecido, siempre fue un espejismo, repitió Elena, sus ojos atravesando a Terrence como dagas.
y antes de que él pudiera reaccionar, la imagen holográfica se desvaneció, dejando solo un tumulto de confusión en la mente de los presentes. Los agentes federales, que aún permanecían en la escena, comenzaron a moverse hacia él con Su seguridad está en riesgo. Tenemos que movernos. Pero las palabras se perdieron en el aire, abrumados por la revelación que había transformado su realidad en un laberinto oscuro. Mientras el caos se convertía en un remolino de sombras y dudas, Terrence levantó la vista, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. De repente, un haz de luz penetrante irrumpió por entre las llamas, iluminando el templo de la justicia en un resplandor eterno. Era un dron, un objeto volador de vigilancia sobre ellos. El público gritó, el terror agudizándose. «¡Cuidado!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. El dron descendió abruptamente, arrojando una serie de explosivos en forma de granadas. Todo se volvió un caos absoluto. Las explosiones retumbaron en el Palacio de Justicia, destrozando muros y cuerpos. Terrence sintió que era arrastrado por la fuerza de la explosión. Los gritos se convertían en ecos lejanos mientras volaba por los aires. «¡No! ¡Terrence!», gritó Elena, su voz desvaneciéndose en la confusión. En medio del estallido de escombros y fuego, una sombra humana emergió. Era una figura encapuchada, con un aire de autoridad que lo rodeaba todo, como una órbita de poder desbordante. Se acercó rápidamente hasta él, y en un giro sorprendente desató la capucha. Terrence se quedó sin aliento. La persona frente a él era nada menos que su madre, Elena de su pasado olvidado, una mujer que había creído muerta, una leyenda de su niñez. «Vaya, con qué gusto te veo, hijo», dijo. El terror en su mirada contrastaba con la calma de su voz. «Pero no hay tiempo para explicaciones. Hay mucho en juego. Ahora tenemos que huir. Es nuestra única opción», dijo, mientras el fuego consumía el lugar. «¿Tú? ¿Eres tú? ¿Cómo es esto posible?». Terrence luchaba por comprender, el vínculo emocional apretando su pecho. «Es complicado, Terrence. Estás en medio de una guerra que nunca pediste y que apenas comienzas a entender», respondió su madre, extendiendo su mano. «Debemos escapar si queremos sobrevivir». Mientras las llamas rugían a su alrededor, el sonido de las sirenas y las explosiones resonaban, pero en el fondo, una nueva verdad cobraba vida. La narrativa que había creado sobre su vida y su familia se desmoronaba como cristales rotos. Antes de que pudiera aceptar o rechazar la realidad, su madre tiró de él, llevando a su hijo al abismo, antes de que se encontraran con la bruma de la conspiración. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de mí?», Terrence exigió, sintiendo cómo el polvo de las verdades ocultas caía sobre él. Respuestas que aún no estás listo para escuchar. «Ahora corre. Debes vivir. El verdadero enfrentamiento apenas comienza», dijo su madre, mientras todavía le mantenía la mano firmemente, arrastrándolo hacia la salida del caos. Mientras ascendían por las escaleras del palacio, un cuestionamiento ahogado brotaba en la mente de Terrence. ¿Cuánto más quedaba escondido en las sombras de su linaje? La lucha estaba lejos de concluir, pero ahora la verdad se revelaba como una tormenta en su vida, y en ese grito atestado de horror, la conexión que había mantenido con su madre se comenzaba a desvanecer en un abismo lleno de secretos, donde ni siquiera la ley podría protegerlo. Terrence corrió tras su madre, el fuego y el humo tras ellos, sus corazones palpitando al unísono, con el eco de la caos que dejaban atrás.
giraron la esquina del Palacio de Justicia y se encontraron en una calle desierta, el frío aire nocturno contrastando con el calor de las llamas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él. La confusión y Elena, enfrente, temblaba. «Tenía que protegerte», murmuró con los ojos enrojecidos. «Tu padre, mi padre, todos pensaban que eras la clave para liberarnos de la corrupción. No quería que cargaras con eso». Pero esas palabras ya no eran consuelo. Terrence las sentía como punzadas. ¿Liberarnos de qué? ¿Por qué desviar la verdad? En su pecho, la carga del pasado pertenecía a los secretos que aún no lograba entender. La traición de su hermana, su madre resurgiendo de la oscuridad, venía a rematar la confusión. «Quiero respuestas», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Un destello de determinación iluminó los ojos de su madre. «Lo haremos juntos. No estás solo, Terrence. Hay más que debemos enfrentar, más de lo que imaginas». Con esas palabras, la imagen de su madre, un faro en la tormenta, le inyectó un rayo de esperanza. Mientras se alejaban, el sonido de la policía y las sirenas retumbaba por la ciudad. Pero esta vez no era el fin, era más bien un nuevo comienzo. Terrence sabía que no podía regresar a la corte, no podía ser el peón que otros decidieran cómo mover. Tenía que luchar por su verdad. En el camino hacia su refugio, una idea se colló en su mente como clavo. «Primero, tenemos que sacrificar algo», dijo. No era solo hablar, era una resolución. «Escaparemos a Ámsterdam. Haré que el mundo sepa lo que sucedió aquí». En la fragua de su determinación, una llama de justicia brillante comenzó a arder. «Voy a sacar todo a la luz». Su madre asintió con un brillo en los ojos. «Eso está bien, hijo, pero debemos tener cuidado. Hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para proteger sus secretos». La sombra de la verdad se cernía a su alrededor, pero esa noche, mientras se perdían en la oscuridad, él sintió un hilo de confianza enlazar su futuro. Esa noche, las llamas detrás de ellos siguieron ardiendo, pero por primera vez en mucho tiempo, Terrence sintió que podía dejar atrás las cadenas del pasado. Tenía a su lado a su madre y la oportunidad de cambiar su destino. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero la lucha apenas comenzaba. Mientras caminaban hacia la libertad, una pequeña parte de él se preguntaba cómo se vería el mundo una vez desenterrara la historia oculta de su familia. Sus pensamientos se enredaron, pero lo que le emocionaba era la posibilidad de recuperar su vida, su justicia. Y en el eco de esa noche, su madre le apretó la mano, un toque suave pero firme. «No tengas miedo, Terrence. La verdad siempre encuentra su camino». El viento sopló fuertemente detrás de ellos, llevando consigo ecos de traiciones pasadas. Mientras se desvanecían en la negrura, el aire estaba impregnado de un secreto más profundo, un susurro que desafiaba el silencio. Epílogo. En un rincón del palacio, una puerta permanecía entreabierta, y dentro, un archivo olvidado susurraba verdades a quienes estaban dispuestos a escucharlo. Ahora, este es el momento para que demuestres tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ya, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. No esperes un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
Tu opinión cuenta. Y si conoces a amigos que necesitan escuchar este desenlace, comparte el video con al menos 5 de ellos. La verdadera comunidad se forma con esos pequeños gestos.